les mandé a todos, primero que nada, ya a todos los grupos que habían mandado su reporte a través del vínculo que se les dejó para enviar sus anteproyectos, ya les mandé una respuesta. Tenían ahí, les he puesto la calificación, cuánto considero de nota que tienen en esta parte de la entrega de la monografía, y también a algunos les he puesto alguna recomendación. Que afinen un poco el tema, les da una orientación qué es lo que tienen que corregir o qué es lo que tendrían que ver para poder tener por aprobado el tema. Así que a todos los grupos, salvo hay un grupo, entiendo que Diana ya se comunicó con ellos, que hay un grupo que sí no entregó el trabajo por la aplicación, sino que lo puso en otro vínculo, que entiendo que lo pusieron ¿cómo se llama? En el foro. Entonces ahí se los voy a revisar, no lo he visto el de ustedes, solo revisé los 16 que estaban cargados en el vínculo para entrega. No sé si alguien tiene una consulta sobre eso, si con su tema en particular tienen alguna duda, alguna inquietud, lo podemos ver al final de la clase si gusta, para que nos enfoquemos en los temas que vamos a ver hoy. Pero todos han podido ver las observaciones que se les pusieron. Algunos solo les puse tema aprobado y tienen 100% de calificación. No sé si todos lo han podido ver. Obviamente son las personas que lo enviaron, que lo cargaron. Sí, sí, se puede ver, licenciado. Gracias. Hola. Hola Diana, creo que, no sé si quería decir algo, solo hoy medio escuché, no escuché muy bien. No, Lick, se me activó el micrófono, perdone. Ah, ok, no hay problema. Vale. Entonces, todos tienen ya la observación de su tema. Para quienes no les puse tema aprobado, sino que les puse una observación, necesito que trabajen en la observación y que el jueves me envíen su trabajo nuevamente para verlo y ver si es factible que se les apruebe el tema que están sugiriendo. Entonces necesito que me lo envíen, por favor, el día jueves a todos los que su trabajo, la respuesta o el comentario no fue tema aprobado. Los que dicen tema aprobado ya lo tienen listo, así que ustedes ya pueden empezar a trabajar y les voy a habilitar. Nosotros vamos a tener parciales la primera semana de marzo. Si no me equivoco, va a ser el 4 de marzo su parcial. Tenemos prácticamente 5 clases con la de hoy, antes del parcial. Entonces, para la semana antes del parcial, para el 2, les voy a dejar que me hagan otra entrega de su monografía. Y en esta entrega lo que quiero ver es la estructura que le van a dar a su monografía. ¿Qué temas van a tocar? Entonces, esa parte la necesito para el 2 de marzo. Igual se les va a habilitar el vínculo en el campus para que lo puedan cargar. Rick, una consulta con eso. La estructura, exactamente qué es lo que tiene que llevar. Prácticamente yo quiero ver qué temas van a tocar, porque ahorita tengo si ustedes me han presentado un tema y una justificación. Pero lo que yo quiero ver en la estructura es qué temas, cómo han desglosado el trabajo, qué temas van a investigar, a qué le van a dar atención durante el desarrollo de su tema, la estructura. ¿Qué es lo que van a ver ahí? Quiero saber eso. Ah, ok. Sería entonces tipo como un índice, algo así. Correcto, como un índice. Ah, ok. Gracias, Vic. Ok. ¿Preguntas con eso, perdón? Ok, sumo que no hay consultas. Vuelvo para los que tengan un comentario que no implica aprobación de la monografía. Si tienen preguntas, los podemos ver al final de la clase para solventarlos. Y si no, pues el jueves atienden los comentarios y me entregan ya su proyecto de monografía. Otra vez con la justificación y el tema. ¿Tenían tarea para el día de ahora? No he visto cuántos la hicieron, ya voy a revisar. Realmente no revisé si ya la hicieron todos.
Para quienes no hayan podido entregarla, realmente no se habilitan, ya la tenían habilitada hasta ahora a las 6 de la tarde. No sé si la habrán entregado todos, solo reviso en este momento. Ok, la tarea vi que casi todos le entregaron, ustedes son 50, solo hay 3 personas que no le entregan. Así que la mayoría le entregó y estas tareas forman parte de su componente de participación en clase. No es el componente más fuerte, pero forma parte de eso. Así que les ayudan también para ganarse ese 15%. ¿Qué lograron investigar acerca de los principios del derecho comunitario? ¿Quién me puede hablar sobre eso? Un principio nada más. Cada persona que le dé la palabra solo va a poder decir uno de los principios. Le voy a dar primero la palabra a Catherine, de ahí a Diego y de ahí a Fernando. Y si ellos no logran solventarlos todos, pues vamos a dar la oportunidad a los demás. Adelante, Tiffany. Hola, ¿me escucha? Buenas noches. Hola, buenas noches, Tiffany. Sí, le escucho. Le menciono un principio nada más, dijo, ¿verdad? Sí, uno nada más. Perfecto. Bueno, el primero que yo encontré es el principio de primacía del derecho comunitario. Ok. ¿Qué significa ese principio de primacía, Tiffany? Sí, prácticamente según lo que leí, en resumen, este principio realmente hace referencia a la prevalencia que va a tener el derecho comunitario sobre el derecho interno de cada estado que es miembro, ¿verdad? De este derecho comunitario. Prácticamente, según los documentos que yo encontré, hace referencia a que en caso llegue a suceder un conflicto, va a prevalecer, ¿verdad?, el derecho comunitario e incluso faculta a los jueces ordinarios para que puedan llegar a declarar inaplicables o incluso anular alguna norma reglamentaria que sea opuesta a lo que esté estableciendo el derecho comunitario, por lo cual este principio de primacía tiene también una gran relación con un principio de autonomía. No, solo vete uno. Ah, perdón, pero eso es lo que encontré. Ok, y está muy bien. El principio de primacía es eso. El derecho comunitario, el derecho comunitario, al igual que el derecho internacional, ustedes vieron Introducción al Derecho, recuerdo. Tienen esa materia, ¿verdad? Introducción al Estudio del Derecho. Ok. Entonces ahí ven algo que se llama pirámide de Kelsen. Y en la pirámide de Kelsen ponen como las normas, el peso de las normas en el ordenamiento jurídico. No sé si recuerdan cuál fue la norma suprema cuál es el primer escalón en esa primacía de las normas, según la pirámide de Kelsen. La Constitución. Ok, es la Constitución, correcto. La Constitución es el primero. La Constitución es la norma que está por sobre todas las demás. Y es la que condiciona la forma en que se redactan el resto de normas. Todas las normas secundarias, leyes, tratados, reglamentos, disposiciones administrativas, al final lo que hacen es desarrollar el contenido de la Constitución o desarrollar sus principios y valores. Esa es la norma principal. ¿Cuáles están en el segundo escalón? La ley nacional y... La ley nacional. La ley nacional, vaya. Correcto, Diego. Lo que dice Diego, miren, lo que está en el segundo escalón es la ley. Pero alguien me puede decir, no, mire, en el segundo escalón están los tratados. Pero no es cierto. O en el segundo escalón están el derecho comunitario. Tampoco es cierto. En el segundo escalón está la ley y los tratados internacionales. Tal como lo dice la Constitución, no recuerdo el artículo en este momento, pero la Constitución dice que los tratados, una vez ratificados por la Asamblea Legislativa, se vuelven ley de la República. Entonces tienen el carácter de ley. Están en el segundo escalón. El caso del derecho comunitario es ley también,
porque son el resultado, en el caso del derecho comunitario derivado, son producto de un ente supranacional, al cual el órgano interno que tiene la facultad de legislar le cede su competencia. En este caso, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la clase anterior, el COMIECO es un órgano supranacional que tiene potestad legislativa, puede crear normas jurídicas con el rango de ley. ¿Quién le ha dado esa facultad? La Asamblea Legislativa. Pero para distinguirlo de la legislación que se emite por parte de la Asamblea y la que emite este órgano comunitario, se le conoce como derecho comunitario, pero tiene un rango de ley. Ahora bien, estas leyes hasta cierto punto se pueden considerar normas especiales. Tienen el rango de ley, pero si una ley nacional, es decir, producida por la Asamblea, las contradice, prevalece lo que dice el tratado o lo que dice el derecho comunitario. Y en el tercer escalón están los reglamentos, pero no cualquier reglamento. Los reglamentos que desarrollan el contenido de la ley. El recauca, que en este caso es un reglamento, no está en el tercer escalón. Tiene un nombre de reglamento, pero sigue siendo derecho comunitario y está en el segundo escalón. Es derecho comunitario tal cual, tanto como el recauca. Y en el último están las disposiciones administrativas que emiten los órganos para operativizar una ley. Ok, muy bien, Tiffany. Esa era la respuesta. Después dije, ¿quién iba? Creo que dije Diego, ¿verdad? Sí, así es. Adelante, dígame. Ok, hilando con lo que decía Tiffany en cuanto al principio de primacía, luego tenemos el de autonomía, que hace referencia a la transferencia de competencias de los estados parte o estados miembros a las instituciones comunitarias para el favor del conjunto, ¿verdad? O de la comunidad en general de los estados miembros, ejecutando aquí el propio ordenamiento a partir de ceder el poder para ejecutar normas jurídicas. Digamos que está bien, pero está bien lo que usted menciona, pero falta algo para que quede más claro el principio de autonomía. Vamos a darle chance a Fernando, que se iba después de usted. Hola, licenciado, buenas noches. Uy, perdón. Para ajustar ese principio. Disculpe, licenciado, fíjese que yo encontré otros principios. No encontré el primero, encontré otro principio. No, yo en la investigación que realicé no lo encontré. No sé si pueden mencionar otro o no sé si alguien... Ok, yo encontré el principio de eficacia directa, el cual se sustenta bajo la idea de que el fenómeno de fusión o incorporación que afecta a la autonomía de unos entes integrados busca de una manera nueva y distinta buscar que la autonomía de estos estados se dé por medio de una organización que busque la integración, ¿verdad? Es decir, que sea de una manera tanto vinculante como aplicable para los estados miembros que sean parte de esta fusión. Es decir, que en este sentido, la eficacia directa es una norma comunitaria que busca ser de carácter vertical, buscando la aplicabilidad y la exigibilidad de sus normas por parte de los particulares frente a sus poderes públicos. Eso es lo que encontré acerca de ese principio, licenciado. Ok. El principio de eficacia directa. Ok. Gracias, Fernando. Quisiera, no sé si vaya, voy a darle chance a Diego que trate y a Fernando, no sé, que expliquen en qué consiste el que dijo cada quien, para ver cómo lo hacemos que sea más comprensible. No sé si me entienden, cómo lo explicamos para que se comprenda. Quizás Diego primero, o con el de autonomía, y después usted con el de eficacia directa. Ok. De acuerdo, sí. Como hacíamos referencia, para poner un ejemplo claro, cuando hablábamos de la diferencia de poder o de facultades que le hace la Asamblea,
al Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica. Eso es el principio de autonomía porque el cuerpo o el COMIECO en este caso tiene la facultad ahora de dictar su propia legislación o su propia normativa jurídica. Y no está subordinado a otro cuerpo, a otro órgano. Por eso sería de autonomía. Vale, va por ahí, por eso último que usted dijo, es autónomo, tiene un principio de autonomía, porque yo al momento de cederle la competencia a un tercero, ya no le condiciono esa competencia. O sea, ya no, esa competencia que yo le cedí, la forma en que ese ente lo ejecuta, ya no está bajo mi control. La Asamblea no controla la legislación, por ejemplo, que emite el COMIECO. El presidente de la República no puede decir, no, esta ley que emitió el COMIECO no es válida, o esa resolución no va a entrar en vigencia. El órgano judicial, a menos que se plantee un proceso de inconstitucionalidad, que sería la única forma, tampoco puede decir, esta norma de derecho comunitario que emitió el COMIECO no va a entrar en vigencia. Es autónomo porque esa, y quiero decir, no, valga la redundancia de la palabra, el COMIECO actúa con autonomía, o el órgano supranacional, aplicando en los otros casos, actúa con autonomía de los entes que le han dado la competencia. Ya no es dependiente de la Asamblea Legislativa, que le va a ir a preguntar, mire, Asamblea, ¿usted está de acuerdo con que emitamos esta ley? O que regulemos este proceso para el cual usted me dijo que yo lo podía hacer, que lo hagamos de esta forma, ¿usted está de acuerdo? No es necesario preguntarle. Es autónomo. Incluso, y esa autonomía también radica en que no necesita ningún acto posterior. La emisión de ese acto o de esa resolución que emita el ente comunitario no necesita de un acto posterior de convalidación o ratificación por los países a nivel interno. Por eso es autónomo. Entonces no necesitan, como el visto bueno, si lo queremos poner así en palabras simples, no necesita, una vez el COMIECO emite una resolución, para que ésta sea aplicable, no necesita que los países le digan si están de acuerdo o no individualmente. No necesita su visto bueno. Una vez emitida la resolución, esta es válida y por ende se puede aplicar ya dentro de los países. Esa es autonomía. Ahora, Fernando, eficacia directa. Sí, ahorita. Prácticamente, de manera bien resumida, perdón por tanto tecnicismo, simplemente se basa en que lo que se dé, como me refiero, lo que se decida, tenga su efecto y sea de vinculante, y sea obviamente al ser vinculante de obligación para todos los Estados miembros. Es decir, que el principio de eficacia directa dice que lo que se diga en el COMIECO, en este caso, o otro ejemplo de derecho comunitario es la Unión Europea, ¿verdad? Que las decisiones que se tomen dentro hace que todas estas tengan su vinculación y entren en vigor durante cual sea la ley o decisión que se tome. Que todos los estados la cumplan pues durante esté en vigencia tal ley o acuerdo, pues prácticamente busca eso, simplemente que la vinculación de decisiones o tratados o acuerdos que estos tengan se cumplen, por eso es eficaz, o sea, que sea eficaz su cumplimiento. Y estas también puede ser, estaba leyendo también, y que cualquier como problema que haya acerca de eso se tiene que ver con, se tiene que atender o buscar una solución con entidades públicas sobre el tema. Eso es licenciado. Ok. Antes de comentar lo de eficacia directa, algo que me faltó comentarles de las resoluciones del COMIECO, porque son autónomas, o de los entes comunitarios, no necesitan visto bueno, no necesitan ratificación legislativa, no necesitan convalidación del órgano ejecutivo ni del órgano judicial. Es más, el COMIECO solo manda a publicarlas en el diario oficial. Bueno, no, los hacen los ministros de Economía quienes las mandan a publicar, pero simplemente se manda a publicar y ya es vigente. No necesitan un acto posterior de convalidación a nivel interno. En cuanto al principio de eficacia directa, tiene que ver con a quiénes vincula esa decisión.
Normalmente cuando las decisiones se toman en organismos internacionales, por ejemplo, una decisión que se toma en la ONU, una decisión que se toma en el seno de la OMC, que se toma en la Organización Mundial de Aduanas, que se toma en la Organización Mundial de la Salud, uno piensa que esa actuación o esa decisión que se toma en un órgano internacional o un organismo internacional es vinculante en todo caso para el Estado y para las autoridades estatales, llámese presidente, llámese asambleas, llámese cortes, llámese cualquier entidad pública a la que le corresponda aplicar esa materia sobre la cual se ha tomado una decisión en un organismo internacional. Vuelvo al ejemplo, OMC, OMS, ONU, etc. Todos esos son organismos internacionales que participamos los estados. Entonces, cuando esos organismos toman decisiones colegiadas, se entiende que esas decisiones colegiadas son vinculantes en todo caso para el gobierno aplicarlos. Pero no nos vincula a nosotros. Nos puede vincular en el sentido de que tal vez vamos a estar obligados vamos a vernos afectados por esa decisión. Pero no nos vincula personalmente, no es norma jurídica aplicable para nosotros. Es una decisión o un compromiso del gobierno. En el caso de las decisiones que se toman en organismos comunitarios, que son colegiados y están compuestos por miembros de los países que forman parte del proceso de integración, esas decisiones sí son vinculantes tanto para los gobernantes, es decir, para las instituciones a las que tienen que aplicar esa normativa. Por ejemplo, el Cauca y su reglamento es obligatorio para las aduanas, pero no solamente para las aduanas, porque regula cómo están conformadas, cómo deben de ser sus procesos, qué regímenes, qué documentación pueden exigir, etc. No solo es vinculante para ellos, para la institución pública, es también vinculante para los particulares. Los ciudadanos comunes, los que no ejercemos funciones de gobierno, también somos vinculados por el derecho comunitario, al igual que cualquier ley. Sí nos vincula. Entonces, por eso se dice que el derecho comunitario tiene eficacia directa. ¿Por qué? Porque llega directamente al que la debe aplicar, al ciudadano común. Vincula a todos, vincula tanto gobiernos como ciudadanos. Vuelvo otra vez nuevamente, ejemplo, Cauca y Recauca. Regula los procesos que un importador tiene que hacer para ingresar su mercancía. Regula el procedimiento que tiene que hacer un exportador para enviar su mercancía al extranjero. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un prestador de servicios internacionales? De servicios vinculados a las operaciones de comercio exterior. Por ejemplo, un agente aduanero presta servicios vinculados a las operaciones de comercio exterior. Un transportista aduanero presta un servicio vinculado a una operación de comercio exterior. Una naviera, también, un depósito aduanero, todos ellos prestan servicios vinculados a las operaciones de comercio exterior. Y hay regulaciones para ese tipo de operaciones y de los requisitos que tienen que reunir esos usuarios para poder prestar esos servicios y poder ofertarlos. Esos requisitos en Centroamérica los pone el Comieco a través del Cauca y su reglamento. Entonces, eso es eficacia directa. ¿Preguntas con los tres principios? No, gracias, licenciado, por aclarar. Ok, muy bien. Carla Gabriela, ¿tiene la mano levantada? ¿Tiene alguna consulta? No, solo tenía otro, que era el de aplicabilidad inmediata. Aplicabilidad, si quiere, explíquelo, no hay problema. Adelante, Carla, diga. Se refiere a que el derecho comunitario se convierte automáticamente en forma incondicional en formas de derecho interno de los estados miembros. Esto sin necesidad de que estos estados realicen un acto alguno para incorporar las normas comunitarias a su derecho. ¿Cómo me dijo que se llamaba, Gabriela? Aplicabilidad inmediata. Aplicabilidad inmediata. Sí, fíjense que si ustedes buscan, gracias, Gabriela, hay varios principios, pero yo siempre cuando los uso, los resumo en los tres que ya mencionaron. En el de primacía,
en el de eficacia directa y en el de autonomía. Porque quieras o no, los demás están resumidos en esos tres. Carla menciona el de aplicabilidad inmediata, me dijo, ¿verdad? Sí. Sí, entonces Gabriela dijo aplicabilidad inmediata, pero si ustedes escucharon la explicación de Gabriela, que está muy bien, pero parece ser una mezcla entre dos de los principios que ya vimos, que es el de autonomía, porque ya no requiere ningún acto de convalidación, y eso es precisamente lo que decía Gabriela con este principio de aplicabilidad inmediata, que ya no necesita un acto de ratificación, y también se parece al de eficacia directa, es decir, vincula directamente a los ciudadanos al cumplimiento. Entonces, no está bien, realmente pueden haber más principios, pero yo me centraría en los tres que hablamos al inicio porque resumen los demás, a menos que alguien haya encontrado otro. No sé si hay otro más que será un poco diferente a los que hemos hablado. Alison. Hola Eric, buenas noches, ¿me escucha? Hola, adelante. Fíjese que yo encontré uno que se llamaba confianza legítima o seguridad jurídica, que básicamente era como una apertura o flexibilidad en el derecho comunitario que tiene como una forma como especial para poder recoger como nuevas ideas y que por el hecho del carácter supranacional que tienen, o sea, así como se nos ha explicado, le facilita como la influencia sobre los derechos nacionales y que la aplicación de ese derecho, de ese principio, perdón, se da más que todo en el área del mercado, ya que es necesario tener un marco jurídico estable para poder proyectar con certeza las diversas operaciones, compromisos e inversiones económicas, pero también así la parte como de flexibilidad y dinamización para poder adaptarse como a los cambios del mercado. Sí, seguridad jurídica me dijo, ¿verdad? Sí, decía, de acuerdo a la página que lo encontré, que se llamaba seguridad jurídica o confianza legítima. Sí, no digo está bien el principio como tal, es un principio general del derecho, el de seguridad jurídica, que tiene que ver con la previsibilidad de nuestras actuaciones. Yo puedo prever la consecuencia de mi accionar en función de si el legislador ha establecido un catálogo de, uno, cuáles son mis derechos, cuáles son los límites a mis derechos y cuáles son aquellas conductas que si yo las realizo son constitutivas de un delito. Entonces, en función de que todo eso ya esté catalogado, yo tengo plena seguridad de a dónde está mi rango de acción. E igual, puedo prever cuál va a ser la consecuencia de una conducta que yo realice. O puedo prever si puedo invertir, por ejemplo, en materia de mercado, si invierto en un negocio y si ese negocio no me van a cambiar las reglas del juego de forma inmediata o al cabo de una semana. O va a venir un funcionario a exigirme un requisito que no está en la ley. Eso tiene que ver con seguridad jurídica, un principio realmente más universal del derecho, que aplica en todos los ámbitos, incluso en ámbito constitucional, quizás un poco más porque es un principio constitucional. Pero está bien, es genérico. Quizás, no sé, tengo a Claudia, a Jennifer y a Camila. Voy a ver si tienen otro principio así que sea, que tenga una característica que no del derecho comunitario que lo hace diferente al resto del derecho. Adelante, Claudia. Pero está bien el ejemplo, Alison. Gracias. Buenas noches, Liz. Gracias. Adelante. Bueno, yo creo que no le voy a dar lo que está buscando, pero encontré otro, creo que genérico. No sé si es el mismo, así para salir de la duda del de Allison, pero se llamaba literalmente responsabilidad y era de que los estados están obligados a reparar los daños causados como consecuencia de violación de las normas comunitarias. No sé si me equivoco, se parece, es lo mismo genérico o a qué vino. Fíjese que podría, mire, depende cómo lo vea. Si el Estado viola alguna ley, incluso provoca un daño originado de su incumplimiento de una norma jurídica, cualquier ley que sea, que no tiene que pagar por ello, indemnizar a la persona afectada.
pero no sé si esa indemnización está más referida a de indemnizar a los Estados miembros. No sé si por ahí va ese principio. Sí, sí, por ahí iba. O sea, no daba mucha información, de hecho era bien corta, entonces por eso también tenía un poco mis dudas. O sea, yo igual lo investigué, pero no había mucho, por eso también le preguntaba. No, pero igual, está bien eso, que investiguen si hay otros principios. Vaya, ese que usted me dice que es como que indemniza si se da incumplimiento a una norma. A nivel internacional pueden haber consecuencias. Cuando yo suscribo acuerdos internacionales pueden haber consecuencias para los estados si no se cumplen los compromisos. Incluso pueden haber multas o pueden haber sanciones por el incumplimiento de un compromiso internacional. Entonces eso existe. Y en el ámbito interno pueden existir responsabilidades patrimoniales para el Estado en el caso de un incumplimiento de una ley también, o de indemnización a un ciudadano por los daños que le hubiera provocado el Estado en su accionar incumpliendo una norma. Entonces, eso existe. Digamos que es un principio general, también es aplicable el derecho comunitario, no está mal, es un principio general del derecho y que también es aplicable al derecho comunitario. Gracias. Camila. Hola, Lick. Hola. Lo que yo quería aportar era también con respecto al que acaba de mencionar mi compañera. Yo lo encontré como desde la perspectiva en que hay un incumplimiento del derecho comunitario. Entonces el Estado responde por esta violación, digamos, como de la normativa comunitaria. Entonces es como que el Estado, independientemente el órgano del Estado que sea, que haya emitido como o que haya causado esta violación, es el que como que responde. Esa es la información que yo obtuve de este mismo principio que mencionaba Claudia. Ok, gracias, Camila. Sí, los estados en sus compromisos internacionales pueden incurrir en algún tipo de infracción, algún tipo de multa, algún tipo de responsabilidad económica por el incumplimiento de algún compromiso. Y a nivel interno también pueden responder por sus actuaciones. Por el incumplimiento de una ley, un funcionario público puede responder por ese incumplimiento, tanto patrimonialmente, es decir, con una multa o una sanción económica, como penalmente. Por eso es en general con todas las normas jurídicas. ¿Sí? No olvidemos que el derecho comunitario es ley y los funcionarios públicos tienen la obligación de dar cumplimiento a la ley y si no pueden ser juzgados por su incumplimiento. Entonces, digamos que es un principio general también del derecho en sí. Jennifer, con usted termino. Sí, no solo yo quería aportar un poquito a lo que decían mis compañeras en cuanto a lo que yo encontré, que decía que también el hecho de la responsabilidad del Estado por incumplimiento servía como para no hubiera un cuestionamiento a la ley como tal, ya que como se sabe, ¿verdad? La ley existe por algo, pero si no hay como una pena por ciertas acciones, entonces en realidad ¿para qué sirve la ley? Entonces que para eso también estaba la responsabilidad de los estados, ¿verdad? En que existieran sanciones para no cuestionar la ley y su eficacia. Sí, ok. Gracias, Jennifer. Sí, es, como les decía, el derecho comunitario es norma jurídica, vinculante. Vinculante no solo para los ciudadanos que le debemos dar de obedecer el mandato que está en la ley, sino que también para los gobernantes. Un gobernante no tiene más facultades de las que la ley estrictamente dice que tiene. No puede ser más allá. Su límite de actuación está en lo que dice la ley. Si la ley dice que solo puede hacer una cosa, solo eso puede ser. No se puede autoabrogar otras competencias que no están en la ley. Y por algún incumplimiento de sus deberes o mandatos legales, un funcionario público puede responder, repito, civil, patrimonialmente o penalmente, dependiendo de la gravedad del daño. Entonces, digamos que es un principio también, que este es, como decía, es un principio general de las normas jurídicas. No, digamos, limitado al derecho comunitario. Entonces, los principios del derecho comunitario que les decía, sí se lo hacen un poco diferente a las normas comunes. A ese principio de primacía
lo hace diferente a las demás leyes. Le da un carácter especial con el resto de normas jurídicas. Miren, no es un tratado internacional, no lo es. Se parece porque tal vez es negociado internacionalmente o con una comunidad de países. Pero a diferencia del tratado internacional, el derecho comunitario no lleva ratificación. Entonces tiene principio de primacía, de autonomía, priva sobre los demás, sobre el resto de normas jurídicas, lo diferencia de las demás. Es autónomo, eso lo diferencia incluso de los tratados internacionales. No necesitan acto de validación interna para ser válidos y obligatorios dentro de un país. No necesita que diga el presidente o que diga la asamblea, sí, estamos de acuerdo. Si se acordó en Comieco, que para eso tenemos un representante ahí, si se aprobó ahí, porque las decisiones se toman por unanimidad, es vinculante para los países. Y el otro principio, eficacia directa. Al contrario de las decisiones que muchas veces se toman en los organismos internacionales que vinculan a los gobernantes, a los jefes de Estado, a las representaciones diplomáticas, a ciertas entidades públicas. Estas decisiones de un organismo internacional o un órgano conformado por representaciones de varios países vinculan no solo a los gobernantes o al Estado, a los representantes del Estado, vincula también a los ciudadanos. Entonces, esas son cosas que le dan un carácter especial al derecho comunitario. Pero los felicito, hicieron bien su tarea. ¿Preguntas? Ok, sigamos. Nos habíamos quedado en la presentación de la clase permítanme. Nos habíamos quedado en esta lámina, si no mal recuerdo. Todos la pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Bueno, nos quedamos ahí. No sé si habíamos hablado del perfeccionamiento de la zona de libre comercio. Estos son como componentes o agregados que tiene el protocolo general, el protocolo del Tratado General de Integración Económica, el protocolo de Guatemala. Yo les decía cosas nuevas o distintas que tiene este documento con respecto al que teníamos. Primero, es un esfuerzo de avanzar en el perfeccionamiento de la zona de libre comercio. Tenemos una zona de libre comercio desde 1960, pero hay cosas por hacer. Uno es no solo preocuparnos por la eliminación de las barreras arancelarias, sino que de las no arancelarias. Por ejemplo, homologar registros, homologar permisos, eliminar permisos entre nosotros o eliminar ciertos requisitos que al final no abonan en nada en el proceso de importación o exportación de una mercancía. Luego está armonizar nuestra normativa técnica y nuestro arancel. Nuestro arancel, hay todavía algunos temas que no tenemos armonizados, particularmente con Panamá. Yo se los expliqué en la clase anterior, que con Panamá, por ejemplo, tenemos alrededor del 70 y 80% de compatibilidad del arancel de Centroamérica con respecto al de Panamá. Entonces tenemos que avanzar en él. Hay armonización de normativa técnica en el tema, por ejemplo, de eficiencia energética, en el tema de ciertos alimentos, enviñetados, empacados. Hay normativa técnica centroamericana que es aplicable para todos los países en esos rubros. Otro aspecto importante es que este protocolo trata de establecer los pasos necesarios para lograr la unión aduanera centroamericana. Pero esos pasos van en función de fijar qué nos falta o qué deberíamos de hacer. Y obviamente ya hablamos mucho de unión aduanera, que implica libertad de tránsito, independientemente del origen de la mercancía, previa nacionalización. Crea nuevos entes regionales. El Comieco es uno. En la clase, yo les decía que el Comieco no existía en 1960. No existió cuando se suscribió el convenio sobre el régimen arancelario aduanero, sino que existe
hasta 1993, si no me equivoco, quiero ver. Sí, 93. Hasta 1993 existe el Comieco. Y subroga en sus funciones, es decir, asume las funciones de los órganos que existían previo al Comieco. ¿Cuáles son esos órganos? El Consejo Ejecutivo, del que habla el Tratado General de Integración Económica, ese Consejo Ejecutivo deja de existir y todas sus funciones las asume el Comieco. Y el otro órgano que deja de existir y que asume sus funciones el Comieco, ¿cuál es? Lo vimos en la clase anterior. ¿Cuál es el otro órgano que sustituyó el Comieco en sus funciones? Órgano regional. Fernando. Es que no sé si estoy en lo correcto, pero no es el SICA o la otra que es la subsecretaría que nace de él. No sé, no estoy seguro. Primero, una aclaración. El SICA en sí no es un órgano como tal. Tiene una secretaría general, sí, el SICA, que está hasta aquí en el país, está la parte de Cancillería, ahí está la Secretaría General del SICA. Pero el SICA es el nombre del proceso de integración, ¿se acuerdan? Bueno, no, ya lo vamos a ver, si eso todavía no lo hemos visto. Pero el SICA, perdón que me había adelantado, pensé que ya lo habíamos visto. El SICA es el sistema, así se conoce el proceso de integración centroamericana. Sistema de Integración Centroamericana es el nombre que tiene nuestro proceso de integración. Entonces el SICA es el nombre del proceso. ¿Tiene una secretaría el proceso? Sí, tiene una secretaría que está aquí en El Salvador. Y la SIECA tampoco es un organismo, tiene personalidad jurídica, sí, pero no es un ente no es un órgano comunitario, es un órgano administrativo de apoyo del, en este caso, del Comieco. Es la secretaría del Comieco, quien le apoya en los asuntos administrativos. Y existe paralelo, el SICA, la SIECA nunca ha estado arriba de Comieco o a la par. Es más, surge, antes había una secretaría también del proceso de integración económica, estaba en el Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Pero el SICA, la SIECA, perdón, también fue creada con el Comieco y es, repito, un órgano de apoyo administrativo al Comieco. El Comieco se reúne dos veces cada semestre y en ese semestre el Comieco le da líneas generales a la SIECA para que todos los trabajos que tiene que desarrollar. Ok. Pero díganme, ¿qué otro órgano es? Lo vimos en la clase pasada. Tenía que ver con su tarea. Licenciado, no era el Consejo Arancelario y Aduanero, pero eso tengo entendido yo que se llamaba antes era Sí. antes del Comieco, ¿verdad? Sí, correcto. El Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano. ¿Se acuerdan que ese se creó con el convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano? Ese consejo, que lo puso en la tarea, quiero ver quién lo resolvió, creo que fue Ligia, si no me equivoco. O Ligia o Diana, creo que también fue. Entonces, ese consejo arancelario y aduanero centroamericano es el que creaba los aranceles antes, según el convenio, que estuvo vigente del 84, si no me equivoco. Está vigente todavía desde el 84. Y entonces cuando surge el protocolo de Guatemala y se crea el Comieco, entonces el Comieco decirle, mire, en vez de tener un montón de órganos que tienen un montón de funciones, pues vamos a centralizar la tarea de control de la integración económica en el Comieco. Y el Comieco va a tener, aparte de la función normativa, va a tener también la función de dictar los aranceles a nivel centroamericano. Entonces sí es ese, señor. Ok. Y también lo que trata de hacer el protocolo de Guatemala es, aparte de eso también, trata de poner las bases para una integración más completa.
para una integración que conlleve la libre circulación de los factores de producción. Estamos hablando de personas, mercancías, que ya quieras o no circulan de cierta manera con libertad, las originarias de Centroamérica, pero también busca la libre circulación de personas, capitales y servicios a nivel centroamericano. El otro proceso de integración que tenemos es el que nace de la Carta de Organización de los Estados Centroamericanos. De ahí surge el SICA. O sea, no nace ahí, pero el SICA como tal. El SICA nace en el año 91. Pero de ahí está su origen. La Carta de Organización de los Estados Centroamericanos. O conocida como Carta de San Salvador. No me pregunten por qué de San Salvador. No, realmente no sé. Fue suscrito en Panamá por las repúblicas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, el 12 de diciembre de 1962. Es decir, 2 años después de que suscribimos el proceso de integración económica centroamericana, suscribimos un proceso o otro proceso paralelo que ya no tiene que ver con integración económica, sino que tiene que ver con integración social, cooperación o integración política. Y ese es el que surge con la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos. Este proceso es diferente al de integración económica. Es más, los países que forman parte del SICA o de este proceso de integración política, social, no son los mismos. Está Panamá, sí, de Panamá a Guatemala, pero también está Belice y está República Dominicana, como parte de ese proceso de integración político-social. Incluso estuvo como observador, no sé si todavía está como observador realmente, pero estuvo Corea como observador. O Taiwán, no recuerdo cuál de los dos era el que estaba de observador, o si los dos, pero estaban como observadores. Vuelvo, es un proceso político, social, no tiene nada que ver con el económico. Incluso, ya vamos a ver, este proceso es más lento o los avances no han sido tan destacables como los avances que hemos tenido en integración económica. Primero, esta Carta de Organización de los Estados Centroamericanos también creó un Consejo Ejecutivo que hoy, después del protocolo de Tegucigalpa del 91, se llama Reunión de Presidentes. El máximo órgano dentro de este proceso de integración político y social. Pero este órgano no emite decisiones vinculantes para los estados. Si los presidentes acordaban algo, esa decisión tenía que ser ratificada en los congresos de cada país. Tenía un consejo ejecutivo, también este proceso de integración político-social, que fue sustituido a partir del protocolo de Tegucigalpa con el Parlacen, con el Parlamento Centroamericano. Es decir, hay un congreso o una asamblea legislativa, si lo quisieran ver así, de diputados conformados por los diferentes países que forman parte de la Organización de los Estados Centroamericanos, o SICA. Es decir, conformado por 8 países. Pero ese órgano no emite leyes, no tiene carácter vinculante, prácticamente es un órgano consultivo que no tiene mayor peso a nivel centroamericano. Y está la Corte de Justicia Centroamericana, que también se creó en ese momento, que solo formamos parte de ella El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica formaba parte de ella, pero se salió. No, perdón, no estoy seguro si Honduras forma parte, Guatemala creo que sí. Pero tampoco es vinculante, solo tiene facultades a manera de interpretación normativa de los instrumentos de integración centroamericana. Esta Carta de Organización de los Estados Centroamericanos, al igual que el Tratado General de Integración Económica, tuvo un protocolo de modificación. Fue suscrito en Managua, en Nicaragua, por Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador, el 13 de diciembre del 91.
Y con eso se creó el Sistema de Integración Centroamericano, que no es en sí, es el nombre del proceso de integración centroamericana. A ese nombre se le dio SICA. Y como repito, tiene una Secretaría General que la tenemos nosotros acá en El Salvador. ¿Preguntas con esto? ¿Alguien tiene una inquietud? No, listo, está claro. Ok. Quizás la diferencia, solo para resaltar la diferencia entre ambos procesos, porque, bueno, primero para establecer una diferencia. Una cosa es integración en materia general, social, política, que realmente no tenemos órganos supranacionales hasta la fecha, y verlo con el sistema de integración económica, que es el que nos interesa a nosotros por lo que vamos a ver en este seminario. Que ese sí te han ido avances, que hay órganos comunitarios, hay un órgano comunitario derivado de ese proceso de integración que está facultado para emitir leyes, va a emitir no solo el CAUP y su reglamento, también puede remitir otros reglamentos en materia de comercio exterior, que los puede emitir sin necesidad de ratificación legislativa. Por ejemplo, el reglamento sobre el régimen de tránsito aduanero internacional terrestre lo puede modificar Comieco, incluso ya se tiene un proyecto de modificación del reglamento que se ha estado negociando en las rondas de unión centroamericana, rondas de unión aduanera. También tenemos el reglamento de origen que se está negociando también, lo puede aprobar Comieco. El vigente lo aprobó Comieco también, ese reglamento. Entonces hay varias disposiciones que emite Comieco en materia de comercio exterior. Ok. Fernando. Hola, licenciado. Yo tengo una pregunta antes de que cambie el tema del derecho comunitario. Es de que mientras yo estaba investigando el tema, ¿vea? Yo vi que en un apartado hablaba de las resoluciones de la Corte. La Corte Centroamericana, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo el nombre, honestamente. Pero yo, al estar leyendo, vi que decía de que las resoluciones que le daban eran vinculantes para los Estados miembros y que eso era considerado parte del derecho comunitario porque tenía que ser cumplida. Pero no sé, o sea, honestamente me confundí y no lo terminé de leer, pero por eso le pregunto si en ese caso eso es cierto o cómo funciona esta corte. El problema en la Corte tiene muchos problemas. Uno, primero que no todos los países lo tienen. Creo que Costa Rica, si no me equivoco, nunca reconocía la jurisdicción de la Corte. Y ni hablemos de Panamá, Belice y República Dominicana. Y si no me equivoco, de nosotros cuatro, que es El Salvador, Nicaragua, Honduras y El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. No recuerdo cuál es el país de los cuatro que no ha reconocido tampoco la jurisdicción de la Corte. Entonces, hay un problema ahí de cuántos países realmente reconocemos algún tipo de jurisdicción o competencia que pueda tener la Corte. Uno. Dos, sobre qué materias tiene posibilidad de dar pronunciamientos la Corte. La Corte tiene competencias en materia de interpretación. O sea, no emite normas jurídicas nuevas, o sea, no crea reglas, sino que interpreta conforme a los instrumentos del sistema. Interpreta los instrumentos del sistema. Y es más que no tiene problemas porque, vaya, por ejemplo, les voy a poner un caso. Si a ustedes el Estado salvadoreño viola uno de sus derechos, y ese derecho, por más que usted trata de acceder a la justicia nacional, ¿a dónde puede asistir? Si a usted le vulneran un derecho hoy, sus derechos constitucionales, su derecho a la vida, sus derechos humanos, quizás voy a hacer algo para que lo entiendan, digamos. Voy a poner algo ahorita aquí, voy a poner un Excel.
abrirlo nada más para que lo entiendan mejor. Y me dicen si lo pueden ver. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, Lex, sí se puede ver. Imaginémonos que a ustedes, no sé, les vulneran un derecho humano. ¿Un derecho a qué? Quiero ver. Atención médica. Ese es el derecho vulnerado. O discriminación, derecho a la educación. Lo marginan por sus creencias políticas, por su creencia religiosa, etc. Entonces, ¿a dónde puede ir a exigir usted su derecho? Puede ir a los tribunales nacionales. En los tribunales nacionales hay una primera instancia. Donde hay cámaras de segunda instancia. Hay casación. Esto se conoce, estos tres son grados de conocimiento. Ya les voy a explicar bien. Y por ahí está la sala de lo constitucional, sala de lo contencioso. En este caso no aplicaría, pero lo voy a dejar ahí. De ahí la sala de lo constitucional. Entonces se le ha negado el derecho a educación, eso constituye un delito según el Código Penal y entonces se va a la primera instancia. Y a usted le resuelven en contra. Entonces le resuelven que no le han violentado ningún derecho. Entonces usted está inconforme con esa resolución. ¿A dónde puede ir? A impugnar esa decisión. Puede ir ante las cámaras de segunda instancia, que es otro grado de conocimiento. Es decir, ven los hechos que se vieron en la primera instancia y por qué se resolvió de determinada manera. Entonces va a la cámara de segunda instancia. En esa cámara de segunda instancia le vuelven a decir que no le han violentado ningún derecho. Entonces, usted se va y sigue estando en desacuerdo. Como eso es un delito, se va a casación. La casación lo conoce la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces la Sala de lo Penal le dice, no, mire, usted no le ha violentado ningún derecho. Y el funcionario que le denegó su inscripción a la universidad o lo que sea, lo hizo de forma correcta. Entonces no hay violación. Esta no aplica porque esto es en procesos de ilegalidad de los funcionarios públicos. No aplicaría en este, pero es una sala. Entonces, cuando ya estas tres le dijeron, vieron los hechos y resolvieron que no, ¿qué opciones me quedan? Me queda irme en un amparo ante la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque me están violentando un derecho constitucional. Pero ahí no alego que mire fulanito, menganito. No, ahí voy alego que me han violentado un derecho constitucional. Si es un derecho constitucional, tengo derecho a acceder al amparo. Entonces, llegado a la Sala de lo Constitucional, me dice que no tengo razón. ¿Qué más? ¿Qué otra opción tengo? ¿Tengo la opción de irme a la Corte Centroamericana de Justicia? No. La Corte Centroamericana de Justicia no ve esas cosas. No puedo ir a discutir la aplicación interna del derecho. La Corte Centroamericana de Justicia
no tiene competencia para decir cómo debe aplicar el derecho a nivel interno. Tiene competencia para interpretar los instrumentos del derecho comunitario, eso sí. Tiene eso para interpretar cómo se aplican correctamente. Pero no puede decirle, mire, usted, El Salvador, a Luis Córdoba, que dice que le vulneraron el derecho a la educación, él ha venido a alegarlo con nosotros, no puede conocer esos casos. No puede, no, incluso si la sala hoy dice que la actuación del presidente es inconstitucional en determinada materia, el presidente no puede irse, mira, pues como usted no me da la razón, me voy a ir a la Corte Centroamericana de Justicia, tal vez ahí me dan la razón. No, no tiene competencia para eso. Ni para controvertir los fallos de la justicia nacional, no puede la Corte. Tal vez la única tribunal, si lo queremos ver hasta cierto punto, supranacional, del que tenemos conocimiento y que vemos esa actuación, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de los organismos de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Ese sí tiene competencia vinculante. Las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios. Pero, ¿cómo se accede? Cuando hay una violación a un derecho humano de los ciudadanos y no se le ha dado justicia dentro del país, no se le ha reconocido justicia, o se le ha impedido llegar a la justicia, acceder a la justicia a la víctima en el país. En esos casos sí se puede. Pero, como ven, ni siquiera es la Corte Centroamericana de Justicia. Es otro tribunal diferente. Entonces, realmente la Corte no es un órgano supranacional a nivel centroamericano. Realmente son órganos decorativos hasta cierto punto, políticos. Lastimosamente han servido como mecanismos de jubilación algunos políticos. Se van a esos órganos, tienen buen sueldo, buen salario, pero realmente que ustedes digan algo de peso que se esté produciendo en ellos, no mucho. Okay, no sé si con eso contesto su pregunta, Fernando. Sí, gracias, licenciado. Ok, bueno. Ok, entonces vamos a empezar a hablar esta clase de algo diferente. Ya vimos integración y vamos a empezar a hablar de organismos internacionales vinculados a las operaciones de comercio exterior. Y el primero del que vamos a hablar, pues, no puede ser otro, hasta cierto punto el más importante a nivel mundial, en lo que se refiere a regulación de las operaciones de comercio exterior. Todos pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, Sí. Oh, gracias. Bueno, ustedes pueden ver que ahí vamos a hablar de la Organización Mundial de Comercio, la OMC. La OMC es el máximo organismo a nivel internacional de regulación a nivel mundial del comercio. Es prácticamente un organismo donde los países discuten las mejoras, cómo simplificar y mejorar las regulaciones al comercio internacional, cómo dirimir conflictos en la aplicación del derecho comercial, o decir, las normas de comercio exterior, cómo establecer normativa que evite actuaciones arbitrarias de los países en las regulaciones de comercio, es decir, cómo se impide a los países tomar decisiones arbitrarias en la regulación del tráfico de mercancías a nivel internacional. Esta institución, si bien tiene un antecedente que data de la Segunda Guerra Mundial, del finales de la Segunda Guerra Mundial, que es el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947. Si bien data de esa época los orígenes, realmente la institución fue fundada hasta 1995. A partir del 1 de enero de 1995 ya tenemos Organización Mundial de Comercio.
Y quieras o no, el surgimiento de esta organización viene en respuesta también a algo que ya vimos en la clase. Cuando prolifera todos estos conceptos de globalización, suscripción de tratados de libre comercio, es con la apertura de los mercados al final de los años 80, principios de los 90 y toda la década de los 90, la proliferación de tratados comerciales a nivel internacional. Y quizás el que fue punta de lanza en ese momento fue el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el NAFTA. Fue digamos, el pionero en la suscripción de tratados de libre comercio de esa naturaleza. Entonces la institución surge en 1995, surge como culminación a una serie larga de negociaciones que iniciaron en la ronda de Uruguay, Punta del Este, no recuerdo, ya vamos a ver el año exacto. En Punta del Este fue, permítanme ver, en el 86. Entonces ya fue prácticamente un trabajo de 9 años de trabajo para poder culminar con la negociación que da origen a la organización. La Organización Mundial de Comercio está compuesta por 164 miembros. La sede está en Ginebra, en Suiza. Sus idiomas oficiales son el inglés, el francés y el español. Un pequeño resumen de qué es la OMC. ¿Alguien que me pueda ayudar a leerlo? Ya se los pongo nuevamente para que lo lean, perdonen. Camila, ya se lo pongo, disculpe. Adelante, Camila. Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio, OMC, es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Sus actuaciones y atribuciones se regulan en los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Ok, muchas gracias, Camila. Bueno, la organización primero se ocupa de dictar normas o administrar las normas del comercio internacional, porque las normas del comercio internacional en todo caso son negociadas por los países y ratificadas, como lo dice en la definición, por sus respectivos parlamentos. Hay una serie de acuerdos que conforman todo el compendio normativo de la OMC. Incluso algunos de los instrumentos que forman parte de las normas de la OMC son instrumentos que datan desde antes de la organización. Por ejemplo, el GATT, o Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1947 originalmente y con una modificación en el 94, es el documento que fija las bases para todo este tema de regulaciones comerciales a nivel mundial. Y es el antecedente a la OMC. Ya vamos a hablar un poco del GATT, pero digamos que ese es el antecedente. Sus actuaciones y atribuciones se regulan en los acuerdos. Ahí están las competencias de la OMC. Es un foro de discusión, es un foro de negociación. Puede ser un foro de negociación mundial, puede ser un foro de negociación multilateral o que intervienen algunos países, no todos los miembros. También funciona como custodio de los acuerdos comerciales suscritos por los países. Funciona como órgano donde se depositan ese tipo de acuerdos comerciales y custodio de esa información. También dirime conflictos en la aplicación de las normas de derecho internacional o de normas del comercio internacional. Prácticamente todos los países que hacen intercambios comerciales a nivel mundial están dentro de la OMC. ¿Y cuál es el objetivo de la OMC? Pues, como se los decía, ayudar a los productores de bienes y servicios, a los importadores a llevar adelante sus actividades. La función de la OMC no es regular el comercio, es decir, ponerle requisitos, ponerle condiciones, ponerle reglas, no es eso.
El objetivo de la OMC es simplificar los controles sobre las operaciones de comercio exterior. ¿Cómo hacemos que el comercio se mueva más rápido? Y que solventemos las barreras o eliminemos las barreras que impiden un comercio ágil de bienes y de servicios. Está en función de eso. En todo caso, las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio no están para limitar las operaciones de los comerciantes propiamente, sino garantizar, y algo parecido a lo que mencionaron Alison, Claudia y Maite, si no me equivoco, garantizar seguridad jurídica para los operadores de comercio. Es decir, crear reglas, pero crear reglas no para los comerciantes propiamente, sino como limitantes a la actuación arbitraria de los estados. Que los estados no actúen, o los funcionarios que verifican las operaciones de comercio exterior o que las controlen, pongan límites arbitrarios a esas operaciones o se inventen requisitos que no existen a las operaciones. Tratan de hacerlo transparente, justo el comercio. El antecedente de la OMC es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947. Este documento data de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Imaginémonos ese escenario de la Segunda Guerra Mundial, Europa prácticamente destruida, Asia también consumida por la guerra, Rusia, etcétera, muchos países, particularmente en Asia y Europa, consumidos por la guerra, destruidos, y los países vieron la necesidad. El GATT, el origen del GATT es en Europa, realmente. Por eso la sede de la OMC está en Bruselas, porque este fue originalmente un acuerdo entre países europeos, tratando de salvaguardar o crear condiciones para la recuperación económica de sus países. Por eso es que el GATT surge en 1947 como respuesta a la guerra, o sea, la necesidad de reconstrucción y recuperación económica después de la guerra. Y como hay necesidad de recuperación, hay necesidad de establecer reglas que racionalicen el comercio, que si bien lo regulen, pero permitan que esas operaciones circulen con facilidad. Entonces se crea el primer compendio de normas que trataban de simplificar las operaciones de comercio exterior. ¿Por qué simplificarlas? Porque se vio como una herramienta para llevar prosperidad económica a sus países. Entonces, repito, el GATT surge en 1947 en Europa, y producto de eso es que la Organización Mundial de Comercio, su sede está precisamente en Bruselas. Algo parecido vamos a ver con la OMA cuando veamos la Organización Mundial de Aduanas, dónde surge. Otro antecedente al GATT es la Ronda de Uruguay. Prácticamente es la serie de negociaciones a nivel mundial que da origen al nacimiento de la Organización Mundial de Comercio. Estas rondas de Uruguay iniciaron en 1986 en Punta del Este. Otro aspecto importante fue la actualización del GATT en 1994, ese Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Fue modificado en 1994 no tiene cambios tan drásticos, sí tiene modificaciones, pero el origen de esas modificaciones fue para actualizarlo al contexto del comercio en ese momento. Entonces, tiene modificaciones. Otro antecedente, o por lo menos tenemos que decir que es el acuerdo que da vida a la OMC, es el acuerdo de Marrakech, es el que le da vida a la Organización Mundial de Comercio. Así se conoce, el acuerdo de la OMC se conoce como acuerdo de Marrakech. Y por último, he puesto un instrumento como antecedente, quizás este no es antecedente, este es más reciente, es del, quiero ver, 2013 si no me equivoco, es al acuerdo de facilitación de comercio. El acuerdo de facilitación de comercio es el último instrumento que se acaba de incorporar al compendio de normas que conforman los instrumentos jurídicos de la OMC.
Este documento fue suscrito en 2013 con la necesidad de incorporar nuevas facilidades a las operaciones de comercio exterior. Este instrumento forma parte, prácticamente es un protocolo de modificación al Acuerdo de Marrakech. Se considera parte integrante del acuerdo y, como repito, es un protocolo de modificación. Está incluido dentro de todo el compendio de instrumentos jurídicos que son parte de la Organización Mundial de Comercio. Si quieren, ya nos pasamos un poco de la hora, no los quiero retrasar más, solo nos pasamos un poco de la hora para tratar de reponer lo que perdimos por el inicio tardío, así que vamos a llegar hasta acá. No sé si alguien tiene preguntas con lo que estamos viendo ahorita. Muchas gracias, licenciado. Todo bien, Lick. Ok, bueno, si no hay consultas, en la clase del jueves vamos a seguir hablando de la Organización Mundial de Comercio y vamos a empezar también a hablar sobre la Organización Mundial de Aduanas. Primero Dios nos dé el tiempo porque realmente son bastantes láminas de la OMC, pero esperemos que podamos por lo menos empezar a ver la OMA también la próxima clase. Posiblemente les deje alguna tarea que tenga que ver con estas dos instituciones. Les voy a poner los detalles en el campus hoy sobre cuál va a ser la tarea relativa a estas dos organizaciones internacionales vinculadas a las operaciones de comercio exterior. Así que les dejo la observación en el campus. Si alguien tiene preguntas con las observaciones a su monografía, se puede quedar al final y la vemos con gusto. Y los demás pues se pueden retirar sin inconvenientes y nos saludamos nuevamente hasta el día jueves. Buenas noches para todos, cuídense. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Steven. licenciado, gracias. Buenas noches. Hola, Steven. Hola, Lick. Tengo una duda acerca del comentario de las monografías. No sé si me puede resolver la duda rapidito. Vale, es que ahorita le leo que sé del teléfono. Fíjese que... ¿Me escucha? Sí, le oigo. Ok. Nos puso como comentario, se recomienda analizar el alcance del tema en cuanto analizará